Buenas tardes. Acomódense, por favor. Es un placer no solo estar en esta emblemática e imprescindible Facultad de Educación con tan ilustres profesoras y profesor invitado y responsables de departamentos, de institutos de investigación, catedráticos del centro y sobre todo con tantos estudiantes de máster de formación y perfeccionamiento de profesorado y otros másteres universitarios oficiales de esta facultad, dedicando una tarde a hablar sobre didáctica. Tenemos con nosotros a la catedrática de didáctica y organización escolar, la profesora María Clemente, para escuchar una conferencia de un gran experto, el profesor Antonio Bolívar de la Universidad de Granada, también catedrático de didáctica, e invitados por la directora de la actividad, la profesora Ana Belén Sánchez, a quien ahora daré la palabra. Pero quiero destacar la importancia de este centro para la Universidad de Salamanca, porque si somos una institución comprometida con la formación de profesionales que deben formaréis a las personas más jóvenes que os siguen, pues tenemos que creer e invertir todo lo que podamos de nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en la mejora. Después hablaré de los valores educativos, aunque resulta siempre un tanto osado hacerlo aquí, ¿no? Por lo menos de la importancia que hay que reconocer a estos valores. Pero quiero darle la palabra en primer lugar agradeciéndole de nuevo su invitación a la profesora Ana Belén Sánchez, que es la que ha promovido este encuentro y sobre todo me ha permitido visitar uno de los centros, ya digo, para mí, como rector de la universidad, trascendentales, porque de aquí sale todo, ¿no? Toda la vocación educativa del estudio tiene que salir del centro de referencia en educación. Por favor. Ahora, profesores Bolívar y Clemente Linuesa, vicerrectora de posgrado, miembros de la comunidad universitaria, queridos alumnos y alumnas, amigos y amigas. Les doy la más cordial bienvenida a este acto con motivo de la inauguración del curso académico 2019-20 del Máster Universitario de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado. Y les agradezco sinceramente su presencia en este salón de actos de la Facultad de Educación, que convertimos hoy, un año más, en un lugar de celebración y encuentro. Antes de nada, me gustaría expresar nuestro apoyo a los alumnos de Ecuador que nos siguen en directo, inmersos en una difícil situación política. Desde aquí deseamos que se resuelva de la forma más pacífica posible. Sean mis primeras palabras para agradecer al rector de nuestra universidad, don Ricardo Rivero, el apoyo a esta facultad, a todos sus profesores, sus alumnos, así como los proyectos llevados a cabo dentro de la misma. Rector, gracias por tener siempre en tu agenda un momento para compartir con nosotros y, sobre todo, gracias por considerar a la educación y a los futuros educadores como las claves para el bienestar y mejora de la sociedad. Del mismo modo, agradezco al profesor don Antonio Bolívar, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, de brillante trayectoria académica, como todos sabemos. Su presencia apoya nuestro constante compromiso con la calidad de la formación continua del profesorado, al cual dirigimos parte de nuestra docencia. Inauguramos hoy el curso académico con ilusión y responsabilidad hacia el más de centenar de alumnos que ha elegido a nuestra querida universidad para ampliar su formación como profesionales de la educación. La promoción que se inaugura es la cuarta. Hasta ahora, en tan solo 3 años, se han formado dentro de nuestro proyecto académico más de 500 profesores, con el consiguiente impacto en los cuadros docentes de las zonas de Ecuador y Colombia. Además, los datos del máster no podrían ser más positivos, con tasas de rendimiento y éxito cercanas al 100% y de eficiencia del 100%. Se trata de un proyecto internacional que se desarrolla como docencia virtual, exitoso desde el primer año de su desarrollo, que cuenta con un fuerte apoyo del equipo de gobierno de esta universidad y con un elenco de profesores de diferentes disciplinas.
los cuales han desplegado sus altas capacidades junto a una actitud positiva, constancia, fuerza colaborativa y solidaria y constante ilusión. Aspectos que, unidos al compromiso y la dedicación, se han proyectado en los resultados que hoy ofrecemos a la sociedad. Les doy, por tanto, las gracias porque soy consciente de que se arriesgaron saliendo de su zona de confort y apostando por este tipo de formación virtual tan diferente a lo de siempre. En la actualidad comenzamos una nueva andadura y proyectamos nuestros objetivos junto a la Escuela de Doctorado, sobre la que se cimentará un proyecto estratégico más amplio, como es la creación del Centro Internacional de Posgrado, al cual nos unimos con el ánimo de desplegar internacionalmente el conocimiento de nuestra universidad. Por supuesto, están todos ustedes invitados a seguir formando parte de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Belén, a la directora del máster, por su recuerdo y saludo, y nuestra solidaridad, por supuesto, con los docentes y hermanos y hermanas ecuatorianos que están viviendo un momento difícil. El progreso de las sociedades tiene como principal palanca y clave de éxito la educación. Y la educación requiere personas, mujeres y hombres, comprometidos con la mejora, la calidad, el desarrollo profesional, identificados con su tarea tan importante y formados con programas realizados desde instituciones como la Universidad de Salamanca o nuestra hermana Universidad de Granada, también centenaria, que ofrezcan el mejor ejemplo de las profesoras y profesores que recibís aquí en la Facultad de Educación. Es muy agradable encontrarse con ejemplos académicos como quienes ocupan los primeros asientos de este salón de actos, profesoras y profesores de este centro, que han demostrado a lo largo de tanto tiempo, y cada día lo siguen haciendo, su compromiso personal con la mejor docencia, con la educación. El universitario está rodeado de toda una serie de tareas y distracciones que ocupan nuestro tiempo, como los gases invaden el espacio hasta no dejar prácticamente lugar para nada más. La burocracia, las solicitudes de proyectos tan engorrosas hoy en día, las gestiones cotidianas, pero no hay un momento especialmente placentero para quien se siente de verdad docente en la universidad o en cualquier otro nivel del sistema educativo, que es la hora de compartir el conocimiento con nuestros estudiantes. Para mí, en la jornada laboral intensa de cada día, que empieza con participación en distintos actos, con recepción de visitantes institucionales, con gestión de asuntos internos, las horas de clase en los másteres universitarios o los grados de mi facultad resultan deliciosas. He de confesarlo, quizás las más satisfactorias de toda la semana. ¿Por qué? Porque la identidad profesional y el desarrollo del docente comporta un estado de ánimo constante a lo largo del tiempo, de compromiso con la disciplina que enseña y también con los valores que a través de esa disciplina ha de transmitir. En la planificación estratégica de la Universidad de Salamanca, que estamos elaborando y para la que pido la participación de toda la comunidad, tenéis la información en la página de Internet institucional, hemos incorporado como valores decisivos en todos los ejes de la universidad, la docencia, pero también la investigación y la gestión, los objetivos de desarrollo sostenible, nuestro compromiso ambiental y nuestro compromiso social, valores que son ejemplificados por estos programas formativos y que interesan cada vez más a las generaciones que nos siguen y a las que hemos de formar. Porque la educación no es solo la transmisión de conceptos, de tópicos, de información,
sino también el contagio de actitudes que son imprescindibles para que las sociedades avancen. Una, sin duda, es la conciencia ambiental. No debe haber botellines de agua de plástico en ninguna mesa de ningún acto institucional de la universidad. En todas las facultades que visito estoy insistiendo en ese punto. Utilicemos vasos reciclables. Vamos a intentar limitar el papel al máximo. Vamos a desplazarnos conforme a criterios de movilidad sostenible. Yo me he acercado en esta tarde tan fantástica de otoño hasta esta facultad caminando, y intentemos entre todas y todos que la educación también contribuya a este y al otro lado del Atlántico a generar una cultura de la solución óptima de todos los desafíos y las situaciones sociales, que mediante el conocimiento, el diálogo, el compromiso con la educación se cumplan nuestros objetivos. Nos va a costar mucho porque hay que cambiar muchas inercias. Esto de los botellines de agua nos llevará un curso completo, pero cuando hayamos asumido que pues las mesas de inauguración tienen que ser siempre equilibradas en cuestión de género, o que el compromiso ambiental es fundamental en el sistema universitario público, vamos a sentirnos más satisfechos, porque con estos pequeños gestos educativos también logramos que la vida sea un poquito mejor para el futuro. Tenemos un planeta que seguro que podemos disfrutar quienes estamos aquí, pero se trata de que nuestros futuros estudiantes, quienes nos sigan dentro de muchos años o siglos, puedan también aprovechar los recursos y vivir, ¿no? Así que muchas gracias a nuestro invitado por la ponencia que impartirá, por su ejemplo educativo. Muchas gracias también a la profesora Clemente por representar aquí un claustro de profesores que es excepcional, como quienes participan en la mesa. Muchas gracias a la directora y, sobre todo, gracias por el interés de los estudiantes, ¿no? Porque representáis la imagen educativa presente y en el porvenir de esta Universidad de Salamanca. Gracias. Bueno, si les parece, vamos a continuar. El señor rector se ha tenido que ausentar porque tiene otro acto y me ha pedido la directora del máster que continuemos y así lo vamos a hacer. Yo, con sumo placer, voy a presentar a Antonio Bolívar, admirado y querido amigo, y solamente voy a subrayar algunas cuestiones que me parece que merece él y cualquier persona que se nos dirija. Aunque es una persona conocida en el ámbito didáctico, en el ámbito pedagógico, pero me gusta decir algunas cosas muy sentidas y que creo que contribuyen a un mejor conocimiento de su personalidad. Como saben, es catedrático de la Universidad de Granada, del área didáctica y organización escolar, una persona con una gran relevancia académica,
Por ejemplo, institucionalmente, pues es colaborador del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en asesoramiento tanto de investigación como de evaluación del profesorado. Es un conferenciante asiduo en universidades americanas, en universidades españolas, donde participa en máster, cursos de doctorado, etcétera, y es frecuentemente requerido también en foros sindicales y sociales para hablar de políticas educativas. Su faceta investigadora está avalada por la participación en más de 20 proyectos de investigación, en más de 30 libros publicados, en más de casi 200 artículos de revista, básicamente relativos a 3 áreas muy entrelazadas: la organización escolar, el liderazgo, la formación del profesorado, en especialmente en secundaria. ¿No ha podido ser de otra manera? Si viene el rector, yo no sé nada, ¿eh? Digo que las áreas en las que está, digamos, a las que está dirigida esta faceta investigadora son las que he dicho, y también sobre ética y educación de la ciudadanía. Yo no voy a hacer aquí una enumeración de todas estas obras, esto se puede ver en Internet. Solamente voy a decir que toda esta gran trayectoria tiene su génesis, tiene su origen en su propia formación desde que era un alumno muy aplicado, muy comprometido, un brillante estudiante, diría yo. Antonio Bolívar llegó a la Universidad de Valencia en el año 76, en realidad para estudiar filosofía, estudios que no había en Granada, que era en la universidad de la que él venía. Cuando llegó a Valencia, porque entonces la carrera era Filosofía y Letras, se llamaba así, y estudiamos 2 cursos de comunes y luego una especialidad. Bien, pues cuando él llegó a Valencia, que ya había cursado 2 cursos en Granada, se encontró con que Filosofía empezaba en segundo, con lo cual iba a perder un curso académico. Con lo cual se matriculó en tercero de Pedagogía y en segundo de Filosofía. No lo pensó 2 veces, así lo hizo, y cuando terminó Pedagogía, que terminó, claro está, antes, con esta titulación ya hizo oposiciones a secundaria, al área de Filosofía, de tal manera que cuando terminó la licenciatura de Filosofía, él ya era profesor de Instituto de Filosofía. Esta cuestión no la digo simplemente por una anécdota de nuestros tiempos pasados, sino por subrayar que su vinculación con la educación secundaria está en el inicio mismo de su trayectoria profesional. Simultanear esas 2 titulaciones no impidió que sacara las mejores notas de las dos carreras. No impidió que en verano, porque él, claro, nunca tenía septiembre, fuera a estudiar a Alemania, y así fue forjando su formación tanto intelectual como profesional. Porque si algo quiero subrayar de Bolívar es ese doble perfil de intelectual y de profesor, de intelectual reflexivo sobre temas que van más allá de lo educativo, de globalización, sobre el concepto de identidad, sobre la educación moral, pero todo esto él lo transfiere a lo práctico, porque cuando habla de ética, la enfoca sobre cómo trabajar la educación moral en la práctica educativa, en los centros educativos. Cuando reflexiona sobre asuntos globales o conceptos como la identidad, es capaz de volcarlo en situaciones reales, relativas al liderazgo escolar o a descender a aspectos institucionales de la organización educativa. En fin, yo lo que quiero es resaltar que su trayectoria ha sido la de un hombre que desde su preparación filosófica y su vinculación con la educación secundaria y desde los primeros años como profesor de esta etapa ha sido capaz de construir un relato de la pedagogía profundamente fundamentado y claramente vinculado a la práctica, es decir, muy fundamentado teóricamente, pero muy vinculado a la práctica. Sin duda, un perfil para hablar hoy perfectamente y con gran capacidad de la formación del profesorado en educación secundaria.
Antonio Bolívar es un intelectual abierto, coherente y comprometido con su tiempo, y también con los valores de otros tiempos, que aún parecen irrenunciables, por lo menos para mí, como la igualdad, la solidaridad y la justicia, y desde luego una inquebrantable fe en el poder que la educación tiene para conseguir estas virtudes. Voy a terminar con una frase suya, de alguna vez que subrayé en alguna de las lecturas, que dice así: las políticas actuales de mejora de la educación deben tener como norte orientativo el imperativo ético de proporcionar a todo el alumnado, del modo más equitativo posible, una buena educación como derecho básico. A su servicio ha de ponerse el currículo, la organización de los centros escolares y el liderazgo educativo. Les dejo para disfrutar de la conferencia, que pueden ver ahí su título, y luego haremos coloquio también. Bueno, muchas gracias, María, por esa relación de amistad que ya va para 40 años, ¿no? Va más de 40 años desde que estudiábamos en Valencia, pero me encuentro muy a gusto en estar en esta facultad, en la que he venido muchas veces, en la que me he sentido muy vinculado y en la que hemos compartido todo un conjunto de, sobre todo en el ámbito de la didáctica y también en otros, con la educación y con los profesionales que aquí estaban intercambiando. También me alegra poder intervenir en este máster, como ha dicho el rector, también para los alumnos de Ecuador, y que esperamos que se resuelva y deseamos la situación pronto. He querido titular la conferencia así porque, bueno, al principio ya me explicaba la coordinadora, no es el máster profesional de secundaria, es otro tipo de máster, no es un máster profesionalizador, se dirige a la mayoría para Ecuador, pero también a todo un conjunto de profesionales de aquí, además asistirán alumnos de otros másteres. Pero por cifrarlo en esa medida, en qué grado, ¿no?, algunos de los problemas que aquejan a la secundaria en el tema de la identidad afectan a lo que es la educación básica en su conjunto. Y desde esta perspectiva voy a plantear, bueno, intentaré, me encontraba un tanto abrumado conforme veía todo el personal y tal, porque bueno, pues cuando va a una América y se ponen, profesor, fírmeme, hágame una foto, pues uno no está hecho a eso y espero no defraudar, pero para no defraudar en este tiempo que voy a estar de unos 45 minutos que me decían, luego tener un diálogo productivo, ¿no? Y lo haremos así, que me dedique un poco a plantear la problemática, iré pasando y algunas veces rápido alguna transparencia para no pasarme de los 30 y tantos, 40, a lo sumo 45 minutos, ¿eh? Y muchas expectativas que no se hayan visto cumplidas, pues después se pueden plantear en la conferencia. Digo que iba a plantear, entre otras cuestiones, esto a partir de la situación actual, ¿verdad?, que nos referiremos a la situación en España, pero algunas la comparten también los países del sur de América, de las demandas que plantea hoy la enseñanza, sobre todo en los nuevos escenarios en los que se sitúa, ¿no?, en esa educación de los adolescentes y cómo ha cambiado, y en qué medida la formación inicial recibida está desajustada o hay un choque, y eso plantea un problema de ser reconocido por los alumnos, por la sociedad y el mismo docente. Y desde esas coordenadas subrayaré que todo no lo podemos esperar, aunque es tan importante la formación inicial, sino también la formación profesional. Profesional no me refiero a formación profesional, sino el ejercicio profesional de los docentes en el centro de trabajo y en qué medida se ha visto revitalizado, y en España tenemos tantos déficits que también crea graves problemas para generar espacios de reflexión compartida, ¿no?, dentro de unas relaciones de confianza relacional que dé lugar a aprender de los compañeros. Y qué duda cabe también desde esa perspectiva que debemos hacer para ejercer mejor ese profesionalismo, y para eso se plantear en qué medida ese desarrollo profesional conjugaré, y por eso un cierto panorama amplio que no puede cumplir todas las
expectativas, en qué medida el desarrollo profesional se tiene que inscribir en el contexto del trabajo en los centros en los que tenemos graves déficits, y desde esas coordenadas, un tema que llevo tratando desde hace tiempo, cómo organizar las escuelas para el aprendizaje del profesorado, que tampoco en esto hay que ser muy novedoso, pues como está organizado cualquier centro de trabajo. El problema es que el nuestro, desde hace mucho tiempo, pues son células independientes, ¿no?, en las que además cualquier tipo de intromisión no es para el aprendizaje profesional, y eso genera, pero en vez de predicar, esto sí lo comparto con muchos autores como el Moore y otros, en vez de predicar hay que colaborar, organizamos las cosas como para que sea forzado tener que aprender en el propio ejercicio profesional. En el fondo, de un modo simple, y se puede hacer de otros, ¿no?, la construcción de la identidad profesional, pues se puede distinguir grandes etapas, y una de ellas es la primera socialización, que como persona, y hoy es un tema también que hemos trabajado, de las historias de vida, y el docente parte de una persona que ha tenido una trayectoria, unas experiencias familiares, sobre todo unas experiencias como alumno, y que constituyen también un cierto compromiso, ¿no?, con dedicarse a la educación, y que constituyen el primer bagaje de partida. Un bagaje que lo hemos despreciado, pero que es relevante, ¿no?, porque, y eso es lo que da lugar a que se esté planteando hoy, con intentos tímidos, que no baste aprobar la selectividad para dedicarse al magisterio, ¿no?, o al tema de la enseñanza en secundaria, porque se necesitaría partir de una ética profesional. Miquel Martínez, luego me referiré, y otro grupo de Barcelona, aunque bueno, a veces buenas intenciones, porque decisión política para implementarla está alejada. Y que también incluso tiene la base, una vez un compañero nuestro, Carlos Marcelo, que ha trabajado todo este tema, decía, cuando los profesores dicen nunca he visto a un compañero, ni ningún compañero me ha visto a mí dar clases, y entonces lo que aprendí como alumno es lo que hago, ¿no? Desde esa perspectiva también es relevante esa primera socialización. La formación inicial, a la que me dedicaré principalmente en la primera parte, es la que da la identidad profesional, ¿no?, qué es lo que soy yo, ¿no?, y desde esas coordenadas también en qué medida esa identidad profesional choca o se enfrenta con un tipo de escenario en el cual queda un tanto descolocada. Y como la identidad que tenemos en general, pues es una identidad disciplinar, y la formación pedagógica suplementaria, ¿no?, por no ser un modelo integrado en el cual se escogiera desde el principio, pues siempre resulta un suplemento. Es verdad que el CAP era despreciable, pero tampoco. Bueno, y el máster depende, eso es verdad, en cada sitio, ¿no?, cómo lo han hecho. En mi universidad no lo tiene ni la Facultad de Educación, lo lleva, ¿no?, sino que imparte clases en él, eso depende de relaciones, pero tampoco ha resuelto gravemente los problemas. Yo estuve en la aprobación inicial por la NECA de los másteres, también por toda la campaña que había en contra, y dio lugar a que se tuvieran que poner en marcha de modo precipitado y sin una cierta garantía. Pero analizaremos eso, y luego toda esta perspectiva en la que yo he trabajado más en los últimos tiempos, de cómo organizar el ejercicio profesional docente para que, a diferencia de otros profesionales que cuanto más tiempo llevan ejerciendo la profesión, crecen profesionalmente, eso no es siempre así en la enseñanza, y menos en la secundaria. Luego entonces, y además es la base del crecimiento profesional. Haré ahí también algún tipo de cuestiones o de reflexiones sobre este tema de la secundaria, por eso mismo de que fui 13 años catedrático de instituto y que me he dedicado ahora continuamente con los directores, etcétera, pues he escrito diferentes cosas. Y en primer lugar voy a destacar este asunto de que en España, no así en otros sitios, nos ha faltado, nunca hemos tenido, se podría decir en los últimos tiempos, al menos una formación inicial del profesorado de secundaria. Eso ha generado una crisis en la etapa para que no cumpliera las expectativas de educación comprensiva que se quería tener, y por otra parte una crisis a los propios profesionales, ¿no? En su momento el querido y recordado José Manuel Esteve lo ejemplificaba muy bien con una persona que ha estado representando, y yo he tenido compañeros en ese momento, que eran los años primeros de la LOSE, de la secundaria,
ha estado representando su papel continuamente, muy bien, sin problema, ¿no?, siendo profesor de historia o de física, y de pronto se encuentra con que los que están de espectadores se ríen de él, ¿pero qué estoy haciendo? Lo hago como siempre. Ya, pero le han cambiado el escenario y su papel es ridículo, ¿no?, en ese tipo de escenario. Pues el escenario en qué medida ha cambiado y hemos dado una formación o no acorde con esa expectativa. Que en su momento se vivieron como una cierta reconversión profesional, pero que ahora pues también no está del todo corregida y pues afecta no solo al profesorado ya permanente, sino también a los nuevos profesionales, que da lugar a que personas que aprueban y con los primeros números la oposición de secundaria, pues a veces un jefe de estudios me baja llorando, no puedo con primero B, y a veces la respuesta que le dan pues pide una baja, y así porque no, el centro, que esa es otra, ¿no?, el centro público no siempre tiene respuesta. En fin, hemos adquirido una responsabilidad histórica. Aquella propuesta que en su momento hubo para formar un nuevo profesorado de secundaria fue rechazada en su momento, ¿no?, en la cual intervinieron destacados profesores de didáctica, y se optó por una formación permanente y no variar la formación inicial, y ha dado lugar a adquirir pues es una seria responsabilidad con los problemas que hemos tenido en la secundaria. Ponía esto como ejemplo de que no es agua pasada. Las oposiciones del año pasado de secundaria, mi hija participó, y que además fueron masivas después de todo esto, pues se dice ahí, los temarios serán los del año 93, ¿no? Y decía, ni lo hemos estudiado en la carrera, ni son los temarios que se corresponden con lo que tenemos que dar a los alumnos, ¿no? Entonces estamos generando esta propia crisis de identidad, no solo en épocas pasadas, sino ahora, ¿no?, desde estas coordenadas. Aquello por lo que yo seré profesor toda la vida, ¿no?, me han hecho creer que era para toda la vida, eso no es lo que en las aulas, en la enseñanza, etcétera, tengo que hacer. Ya sabéis que este asunto pues tiene, pero también aquí tenemos una responsabilidad, aquellos que nos dedicamos, y no conozco casi ningún estudio, porque esto es un tema sindical. ¿Cómo un tema sindical? Es un tema en el cual se decide la formación futura, ¿no?, de los alumnos, y no se puede dejar a ese... Digo, no conozco casi ningún estudio que nos hayamos dedicado a dar un discurso de que ese tipo de selección de profesorado no se puede seguir manteniendo. En fin, es conocido, solo voy a recordar, en el escenario actual del ejercicio de la docencia, que trastoca esa situación, y que grandes sociólogos han destacado de en qué medida domina eso que llama François Divet el ocaso de las instituciones. La institución, ser profesor, al igual que ser médico o ser enfermero, ya no te otorga el respeto, la autoridad, etcétera. Es algo que individualmente, como lo sabe cada profesor, tiene que ganárselo, y da lugar desde estas coordenadas a que en ese escenario, ¿no?, que antes señalaba, que ha cambiado, en el que se plantea también en qué medida la docencia en una sociedad crecientemente, por decir algo, dualizada, tiene que asegurar una buena educación para todos, ¿no?, y no siempre se está preparado para esa buena educación. Digo, para personalizar y en cierta medida, pues eso que se llama acoger en el centro y en tu aula aquellos problemas que están fuera del aula, todo el tema que ha significado la diversidad y la multiculturalidad, y todo lo que sí ha significado igualmente, lo tenemos con las tablets, con si se dejan o no se dejan, la sociedad, los móviles, la sociedad de la información, ¿no?, y de la comunicación, y los nuevos jóvenes, y en qué medida, antes lo recordaba, y además este asunto no es de España, si fuera, como decía alguien, devolver la autoridad al profesorado, fuera un asunto de una ley o de una norma, ¿no?, pero también lo comparten también los países sudamericanos, y sobre todo un cambio sociológico general, ¿no? Los docentes a veces tienen que actuar en lugar de padres. La falta de reconocimiento social que antes señalaba, y que, digo, tiene un origen que se ha ido creciendo en la primera crisis de la educación americana, que fue la crisis de los Sputnik en los años 56. Hannah Arendt escribió el mejor trabajo, yo creo, que se puede haber sobre la educación, que es ese que se llama la crisis de la educación, ¿no?
y habla de cómo la educación se ve necesitada de apoyarse en una tradición, ella como judía, pero bueno, la tradición en el sentido de unos valores, unos conocimientos acumulados y una autoridad, en el buen sentido de la autoridad, ¿no? Y en la situación en la que estamos eso ya no es del todo posible y sin embargo hay que funcionar, ¿no?, con un cierto respeto por esa tradición y por esa autoridad académica que da el introducir a los jóvenes en el mundo recibidos de un modo que también los pueda hacer autónomos. Pero nos centraremos principalmente en el asunto más específico de la formación disciplinar y biólogo, geólogo, químico, matemático, lingüista y luego, no eso, sino profesor y más allá de profesor, en esta situación, educador, ¿no?, que tiene que tener habilidades, tener también ese compromiso para, por decirlo así, salvar a los alumnos. Eso que decía Daniel Pennack, en su libro El mal de escuela, un profesor que creyó en mí, ¿no?, y que apostó por mí, me salvó, ¿no? Hoy sabemos también que el fracaso escolar y salir del propio fracaso significa entrar emocionalmente, ¿no?, en la vida de los alumnos, etcétera. Y todo esto supone pues otro tipo de... No basta ser aquel que domina los mejores temas de lengua, me salió el 31 que era el que yo me esperaba, ¿no?, sino otro tipo de formación y de hacer creer que aquello que has elegido para trabajar y el centro de trabajo te proporciona ese conjunto de estrategias, conocimientos, compromisos, modos de saber hacer, salir de las situaciones. Y en España pues tenemos todo este tema de unas continuas reformas que están desestabilizan el conocimiento profesional, el propio ejercicio profesional, porque incluso el buen saber hacer parece que depende de los cambios que se hagan legislativos, ¿no?, cuando no van por ahí, y no de una práctica profesional asentada en todo un conjunto de conocimientos acumulados. En fin, tenemos, y voy a ir un poco más rápido, que un conjunto de necesidades y un perfil deseable, y desde esa perspectiva, cuáles y cómo, dentro de esos cambios, afectan al trabajo docente y obligan a reformular la identidad profesional, siempre pensando que el centro del debate tiene que estar en qué podemos hacer para mejorar la práctica docente y, consecuentemente, el aprendizaje de todos los alumnos, ¿no? Y desde esas coordenadas, para eso estamos aquí, para asegurar el éxito, esta palabra éxito educativo de los alumnos. El otro día un profesor de secundaria en el Consejo Escolar de Andalucía, esa palabra no se puede decir, porque además, ¿qué significa asegurar? Pues significa tan simple que va a pedir trabajo una alumna al Mercadona y le dicen, ¿pero tienes el título de secundaria? No, pues entonces ni queremos que nos deje el papel. Es decir, significa integrar a los alumnos que tienen derecho como ciudadanos. En España hemos tenido que la primera integración significa tener adquirida la educación secundaria obligatoria. Tenemos el compromiso europeo que no alcanzaremos, bueno, Castilla y León sí, pero en Andalucía es verdad, ¿no? Es verdad. No alcanzaremos del 10% de abandono escolar temprano, digo la secundaria obligatoria, pero por lo pronto el fracaso escolar en secundaria debe ser reducido, eliminado o casi a niveles cero, ¿no? Y en este aspecto tenemos que aprender bastante cercano de lo que se está haciendo en Portugal, ¿no?, que va a dar una cierta sorpresa en el sentido de cómo se ha organizado la formación docente para que en ese contexto se tome que la responsabilidad primera de la escuela y de sus docentes comprometidos conjuntamente es sacar adelante a todos los alumnos a ese nivel obligatorio. Bien, pues Linda Darling-Hammond, al plantear este tema de asegurar un buen profesor a cada aula, significa, en cierta medida, que esto también hay que resaltarlo, asegurar el derecho a la educación para todos, en ese libro que lo promovieron y lo tradujeron compañeros nuestros de Murcia y de Valencia, el derecho de aprender, ¿no?,
no se sabía cómo traducir, porque si se dice el derecho de la educación, se suele entender en España el derecho a estar escolarizado, pero el derecho a estar escolarizado en nuestros países es algo que, por suerte, está superado y significa asegurar a todos los alumnos ese derecho a la educación. ¿Y qué hacer entonces para tener buenos profesores? Tenemos conocimientos acumulados y tenemos responsabilidad de ponerlo al servicio de cómo conseguirlo, ¿no? Decía Linda Darlingham en unas entrevistas que le hacían en un espacio de Educar en Chile, que, bueno, ella se refería a en todos los países, pero venía a decir la formación inicial del profesorado la tenemos organizada como estaba la medicina en 1910. Le decía Weinstein, que la entrevistaba, dice, eso, explícame, porque es un tanto paradójico. Y no, es muy simple. Antes de 1910 no había hospitales clínicos y estudiaban diferentes especialidades y luego cada uno hacía con sus tratamientos lo que quería. Y por otra parte la investigación no estaba, los últimos conocimientos que se habían sacado por parte de la investigación se aplicaban, ¿no? Hoy día la medicina como ejercicio profesional está como está, justamente por eso, porque la teoría no está separada de la práctica y, por otra parte, cualquier tipo de investigación nueva para hacer cualquier tratamiento de la enfermedad se pone o se extiende y se pone en práctica. En fin, como decía Antonio Novoa, y después me referiré, contamos con todo un exceso de discursos, y en España igual. ¿Cuántas veces nos hemos hecho eco de discursos de último orden a nivel de formación de profesorado y luego la miseria que ha seguido dominando, reproduciéndose en la propia formación del profesorado en general y sobre todo de secundaria en particular, ¿no? Que no llegaban esas nuevas propuestas a quemarse en el fuego de la propia práctica. Y desde esas coordenadas igual tenemos que preguntarnos qué responsabilidad tienen o hemos tenido las facultades de educación como principales instituciones de formación y en particular en secundaria. De esa formación inicial nos estamos replanteando el tema, no basta la formación inicial, hace falta la práctica profesional, el MIR docente, incluso la selección. Cataluña, con este equipo de Miquel Martínez, de Delice, de Barcelona, están haciendo propuestas interesantes, pero también las propuestas no llegan muy lejos y este año las van a terminar si no llegan a tomarse en serio para ser implementadas, la mejora de esa formación inicial. Y volviendo, ya planteando esto en cierta medida de una introducción, ¿cómo situar, dice, un buen profesor en cada aula y situarlo en un mundo cambiante? En este esquema que proviene de ese texto, dice, por una parte, toda la educación tiene que estar al servicio de una educación para todos, eso que podemos llamar el derecho a la educación, y por otra, cómo tener unos profesionales que sean verdaderos profesionales, la enseñanza como un ejercicio profesional que crece y se desarrolla. Significaría que tiene que partir, sin duda, de un conocimiento base, pero ¿cuál es ese conocimiento base para la enseñanza? Para incrementar en el núcleo, como veis ahí, de la práctica profesional, del crecimiento profesional. Cifrado en este nivel de la secundaria, tendríamos por una parte, que duda cabe, de un conocimiento de la materia y del currículum que no basta, ¿no? Hace falta otro tipo de conocimientos, como es el conocimiento del alumnado. Habría tanto que decir ahí para poder personalizar la enseñanza, ponerse en lugar de... pero en fin, el desarrollo, el contexto social, la preocupación, el cuidado por el otro como persona y el conocimiento de la enseñanza, el tercer lugar, que sería pues lo que se ha dado en llamar, después me referiré, el conocimiento didáctico del contenido, ¿no? La metodología, la gestión, las metodologías más eficaces a la hora de implicar, comprometer, aprender, etcétera, un alumno. Hemos dedicado el último número
de profesorado al máster de secundaria, la formación del profesorado de secundaria, al margen de lo que habían propuesto los coordinadores, lo digo no solo por la revista que editamos, sino por el carácter reciente y no por los coordinadores, justo los que destaco ahí han sido más, como el número era muy débil, que lo hemos promovido desde la dirección, y Denis Baillan, por encargo nuestro, ha hecho una revisión de los problemas que tiene y cómo está la formación secundaria en todos los países de América del Sur, hispanos, y en ese análisis, bueno, cada uno lo tiene de un modo más integrado o menos integrado, la formación pedagógica y la formación disciplinar, pero en cualquier caso comparten muchos de los problemas que también nosotros tenemos. Y señalaba el tema de Antonio Novoa, en el que hace un planteamiento bastante bueno de teoría o práctica, facultad o escuela, etcétera, y por eso lo llama 3 tesis sobre un tercero, porque el asunto es no la dicotomía, sino cómo integrar esa dicotomía desde la experiencia que le da y el buen saber hacer. Y ahora, tiempo para pensar desde el puesto que tiene en la UNESCO. Pero destacaba también aquí, con eso que señalaba del conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico, un trabajo que he editado de Schulman. Ya editamos uno, Conocimiento y Enseñanza, en otro número de secundaria, que ha tenido una repercusión muy grande, como es este de Recuperando a los clásicos, lo llamábamos, pero aquellos que entienden desarrollo del conocimiento de la enseñanza. El artículo de 1900, proviene de una conferencia ante la sociedad americana, los congresos que anualmente se dedican tiene la Sociedad Americana de Investigación Educativa, la ERA, y en el discurso inicial, y tiene toda la fuerza que tiene, Schulman viene a demostrar con aquel programa que a veces ha tenido escaso eco en España, o sobre todo en cualquier caso, como lo dijimos, para fundamentar las didácticas específicas en un congreso, y que estuvo él en Santiago de Compostela en el 82, y ese fundamento no basta el conocimiento del contenido, sino que hay que tener todo otro conjunto de desarrollar un pensamiento práctico profesional que nos lleva a, primero, saber enseñar la materia, y segundo, pues el conocimiento del contexto, del centro y del currículo. Por lo cual, y de un modo grandioso dice, frente a aquello que dijo Bernard Shaw y que alguna gente todavía lo mantiene, el que puede hace y el que no se dedica a enseñar, ¿no? Yo demuestro, y ese es el final del artículo, que solo aquellos que además de saber entienden aquello de que saben, tienen otro conocimiento mucho más amplio, de verdad son los que se pueden dedicar a enseñar, ¿no? Y esto sirve efectivamente para fundamentar toda qué tipo de formación debe de tener y un profesorado de secundaria. Bien, pues vamos a entrar en la faceta del desarrollo profesional docente, dejando hasta ahí un poco la formación inicial, que en sus formatos más tradicionales, señalaba ahí, y también en el contexto español, y también gran parte de América del Sur, de América hispana, de Iberoamérica, se dedicaron a cursos escolarizados y en cierta medida acreditados de formación que, sin embargo, como después hemos vivido, no han dado el fruto que se quería, porque nuevas perspectivas del desarrollo profesional docente es aquellas que están ligadas al contexto de trabajo, ¿no? Desde esa perspectiva a la comunidad de práctica, y cualquier tipo de investigación no puede ser solitaria. Algunas veces introdujimos aquí, y nos hemos dado cuenta qué defectos tenía, la investigación en la acción, en la cual solitariamente en tu clase te autoflagelabas, ¿no? Diciendo que no te había salido bien, que lo habías intentado, pero te había fracasado. Ya, así no hay ningún profesional médico, le vamos a dar la razón a Linda Darling Hammond, que aprenda, ¿no? Que se desarrolle. Precisamente un médico joven va a ver a otro cómo lo hace, ¿no? Y aprende con el propio ejercicio profesional. Alguna vez saqué esta transparencia y la puse aquí porque el primer informe TALIS del año 2009 planteaba que España
que ponía, un enigma, era algo misterioso, que eran los profesores antes de la crisis, que más cursos decía que habían recibido de toda Europa, y sin embargo decían que luego no les servía para nada, para la práctica. Y decían desde Europa, pues no sé para qué vais, ¿no? Los españoles sí sabemos para qué iban, ¿no? Con un papel, con una función crediticia. Pero es verdad que cursos aislados, fuera del contexto que cada uno tiene y de los problemas, más allá de señalar algunas líneas de trabajo, no pueden dar aquello que se espera. ¿Cómo hacerlo yo en mi clase con los alumnos que tengo, ¿no? Porque esa no es la tarea. Desde esa perspectiva, la persona que se ha dedicado y tanto tiempo lleva, Little, a la formación de profesorado, señalaba cómo ligar, ¿no?, una comunidad profesional con el desarrollo profesional en una escuela que esté centrada en el aprendizaje. En esta línea me he dedicado en los últimos tiempos y ahora últimamente también con el tema de el papel del liderazgo pedagógico que debe desempeñar los equipos directivos o cualquier apoyo a la escuela. Y se señala desde esta perspectiva que la formación continuada del profesorado, cuando de verdad quiere promover en ese desarrollo un aprendizaje profesional, tiene que estar y tiene que medirse en qué medida mejora el impacto en los aprendizajes entendidos ampliamente y también en los resultados, pero ha de estar centrada en aquello que se hace, cómo se hace, etcétera, en la práctica profesional, ¿no? Desde esa coordenada, la calidad de los procesos formativos se mide en qué medida, entendido en un sentido amplio, pero así es, mejora los aprendizajes y la educación del alumnado. ¿Cuántas veces se han hecho cursos y se ha dado una encuesta de satisfacción del como si le ha gustado o no le ha gustado el ponente u otro? No, perdona. El impacto, esto lo hacemos para mejorar la educación de los alumnos. ¿En qué medida así ha sido? Eso supone poner en el centro del debate la práctica profesional, el cómo lo hace y en qué medida el cómo lo hace no está, ese modo como lo lleva o yo así no lo hago, mejora el aprendizaje de los alumnos. La formación de profesorado ya lo señalábamos antes, pero en esto, porque así es en cualquier tipo de profesional, ¿no? Ella tiene que estar inmersa en el contexto de trabajo. Pasa que en el contexto de trabajo del profesorado, por esa invisibilidad de los espacios privados, da lugar a que no siempre o que haya más dificultades para llevarlo a cabo, ¿no? Y desde esas coordenadas, y avanzando, la formación de profesorado, como señalaba, y lo hemos repetido alguna vez, Michael Fulham, sigue siendo hoy, y después en el diálogo, imagino, va a salir uno de los problemas más graves que tenemos y al tiempo la mejor solución. Si tuviéramos otra formación, si se cambiara la formación, etcétera, ¿no? Tantas veces que se ha señalado, ¿no? La formación de profesorado como profesional, es decir, una vez que está en el centro de trabajo, tiene que estar conectada con ese contexto como un profesional adulto y tiene que articularse con ellos. Y desde esas coordenadas, los centros tal y como los tenemos organizados, pues son, decía Elmore, hostiles e inhóspitos para el aprendizaje. Y si son hostiles e inhóspitos para el aprendizaje de los profesionales, lo serán también para el crecimiento y el mejor saber hacer de los alumnos. Porque la escuela está para que los alumnos aprendan, pero también es muy compartida, no aprenderán más si sus profesionales no lo hacen mejor, ¿no? Desde esas coordenadas. Y eso no se puede esperar, porque no se espera de ningún profesional por la entrada. Hay que tener un buen profesional de entrada y una buena formación inicial. Pero el tema tiene que ser, y más si viene una profesión que es 30 años o 40 del mismo modo, porque el propio ejercicio profesional lo posibilite. Entonces, ¿cómo reconfigurar, rediseñar u organizar los centros de modo que posibiliten un aprendizaje? La mayoría de las innovaciones, en Portugal, aquí, Cataluña, etcétera, pues van en hacer nuevas propuestas de los centros, ¿no? 2 profesores en el aula, aulas visibles, cristales, romper con los espacios de mi hora, mi asignatura, etcétera, para que desde esa perspectiva no digamos hay que colaborar, sino que sea forzado, propuestas de organización con
como ciencia, tecnología y sociedad en un espacio común y que los profesores sean también comunes, es romper esos espacios para que se pueda aprender unos de otros, al tiempo que para los propios alumnos las horas separadas con distintos profesionales, cada uno con su discurso, pues también, y particularmente en secundaria, tienen graves problemas para hacerlo seguir. Como han defendido muchos autores, entonces de lo que se trata es de, y yo también he compartido, de cómo crear más capital social, entendamos esto, relaciones con otros profesionales, abrir, incluso con las propias familias, con el contexto, con redes entre escuelas, etcétera, para, desde esa perspectiva, incrementar el propio saber profesional, ¿no? Y tú, ¿cómo lo haces para que eso funcione? O te funcione mejor que a mí, y desde esas coordenadas, ¿no? Como antes señalaba, el capital profesional de partida es muy importante, sin duda, y no podemos hacer nada, o no podemos hacer todo lo que quisiéramos si hay graves debilidades ahí, porque además han marcado un poco por la identidad, el compromiso, lo que espera, pero también tenemos que configurar las escuelas y los centros para que se incremente ese capital social, las relaciones entre los docentes con otros agentes, etcétera, construir una visión común, más colectiva, con altas expectativas, una de las primeras funciones, cuando en un claustro aquí no se puede, no podemos hacer solos los alumnos, ese crear altas expectativas de que se puede, ¿no? Un libro precioso en Chile de Christian Bellet, ¿quién ha dicho que no se puede, no? Escuelas con éxito en contextos vulnerables, y hacer de la escuela una comunidad profesional de aprendizaje. Por eso que antes señalaba, si las escuelas están para que los alumnos aprendan y entendamos el aprendizaje en el sentido más amplio, ¿no? Y también otros lo entienden en un sentido muy restringido, pero ahora no vamos a entrar en ese tipo de discusión. Ese no se producirá si el profesorado, como antes señalaba, y los centros no están rediseñados para que puedan, en vez de inhibir, promover el aprendizaje de la organización. En fin, en suma, se trata de, como en algún momento ejemplifiqué, de hacer de cada establecimiento de enseñanza una organización para el aprendizaje. Que el tema de comunidades profesionales, comunidades prácticas, organizaciones que aprenden, etcétera, es todo este tipo de literatura, experiencia, etcétera, que han servido para poner en el centro de debate esto, y es esas coordenadas, y que revalorizan la propia formación, desarrollo profesional en el contexto de trabajo. Si queremos que el aprendizaje de los alumnos en el centro de la escuela no se va a proporcionar si no hay un aprendizaje profesional del profesorado. Y para que así se dé, hay que rediseñar. No basta predicar, ¿no? Algunas veces en pedagogía cometemos este tipo de errores, ¿no? Si se colaborara más, un poco si nos lleváramos más como hermanos, pues no se explotaría tanto, pero ese tipo de discursos no va a ningún lado, ¿no? Y nos asimila algo que no queremos asimilarnos de discursos religiosos de otro tipo, ¿no? Es cómo hay que organizar esto para que aquello que decimos que se debe hacer, se haga, ¿no? Es verdad que a veces hay impedimentos de tipo administrativo, pero con ellos también hay que contar, hay que luchar, y si no se pueden cambiar, al menos en el discurso, intentar decir que hay que cambiarlos, ¿no? Rediseñar la escuela en torno a proyectos conjuntos, trabajo compartido, intercambio de experiencias, porque es lo que da a... ¿Y cómo te ha ido a ti? Y no que se diga, ¿y tú quién eres para cómo me va? No, es que estamos llevando una experiencia común. Y es normal que compartamos cómo va, ¿no? O por qué a mí me está funcionando, o cómo lo hago yo. Si tienes ahora este espacio libre, no me importa que vengas para que estés en mi aula y aprendas, ¿no? Y el apoyo que tenga que tener de otros órganos que puedan aportar un saber hacer, asesores, supervisores, el propio liderazgo pedagógico que pudieran ejercer los equipos directivos si se configuraran de otro modo. Pero más directamente en el aprendizaje está también emplear buenas metodologías de los compañeros o planificar y tener una enseñanza basada en datos, quiere decir lo que funciona, lo que no funciona, lo que me ha ido mejor o peor. En fin, todo esto está dando lugar como una línea de las más potentes
si uno pone en Google el término inglés, porque si pone el español o te lleva a México, que alguna perspectiva ha habido, o te lleva a eso que se ha dado aquí en España llamar comunidades de aprendizaje, que no tiene en principio en su fundamento, en su base, en su modo de hacer igual. Representa un cambio fundamental en la comprensión de la escuela y de la práctica profesional, porque significa, y eso no viene dado, hay que construirlo en cada contexto y en cada escuela, con la finalidad de compartir la práctica profesional para la mejora del ejercicio que tenemos y de la finalidad que tiene aquí. Y, como se decía en una definición modélica de las primeras, una comunidad de aprendizaje efectiva tiene la capacidad de promover y mantener el aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolar con el propósito colectivo de incrementar el aprendizaje de los alumnos. Comunidad profesional porque esa comunidad profesional se tiene que apoyar con una comunidad personal, de respeto, pero no se queda ahí como persona, sino en qué hacemos para compartir el buen saber profesional. En una reunión, en una sesión de evaluación de secundaria, se comienzan a dar las notas en un determinado alumno y en uno, ¡plá!, cae. Si hubiera una comunidad profesional, se diría, oye, ¿cómo no te funciona a ti, no? O él diría, ¿y cómo lo hacéis vosotros? Cuando no hay comunidad profesional, pues ya sabéis, ¿no? Tú quién eres para preguntarme, etcétera, ¿no? Es que quiero ser tan buen profesional como vosotros de estas coordenadas, y que es lo que hace que en otras profesiones, como tipo medicina, se plantee de otra manera. En fin, cuando la responsabilidad por el aprendizaje es una responsabilidad colectiva. Sin embargo, debido al individualismo o a la individualización que domina, da lugar a que tengamos que caminar de lo que tenemos a una cultura profesional más compartida. Ese dato que salía en el anterior informe europeo, TALIS, que se dedica a analizar más que resultados de alumnos, procesos de aprendizaje comparativamente, de ese dato escandaloso de que el 87% del profesorado de secundaria confesaba: no he visto nunca a ningún compañero dar clase, ni ningún compañero me ha visto a mí dar clase. Eso es y yo digo el 87, pero podía ser el 90 o el 100 si fuera solo los centros públicos, porque el informe TALI es para todos proporcionalmente, y sabéis, a veces por unas razones particulares, ¿no?, los centros concertados hay más posibilidad de compartir prácticas con otros, ¿no?, y que es lo que da lugar a que, ya no solo por la identidad tal, sino porque a veces, esto que decía, bueno, y otros también lo han dicho, si no has visto a otro, entonces lo que reproduce es la práctica que viviste como alumno, ¿no? Y ese tipo de práctica como alumno en el escenario actual no funciona para nada, ¿no? Y no tienes posibilidad de esas coordenadas, como algunas veces cuentan, si ves que algún compañero está hablando de lo bien que le va, a decirle cuando está angustiado: tengo una hora libre, ¿podría ir a...? ¿De verdad querrá aprender de mí cuando no hemos cambiado el contexto en el que eso se produce? Porque en un contexto de una determinada intervención que va a tener un médico, es normal que los más jóvenes vayan a verlo, como lo hacen, ¿no? Pues eso no sucede. Sin embargo, en el mundo, dice, a nivel general, si queremos mejorar, hay que estructurar para que la responsabilidad por la buena educación solo se puede dar si crecen profesionalmente los profesionales que tenemos, y eso no se puede dar predicándolo, como decía, sino organizando los centros para que eso sea posible, ¿no? En fin, bueno, no voy a repetir determinadas cuestiones que vamos... Ese romper las barreras que están empotradas en una cultura escolar que lo impide, ¿no?, y la perspectiva de comunidad profesional que comparte, ¿no?, todo ese conjunto de dimensiones. Partiendo de si las escuelas están para satisfacer las necesidades del alumnado, para conseguir el éxito educativo, deben proporcionar oportunidades para que los docentes puedan aprender unos de otros, ¿no? Y los cursos pueden ser puntuales, pueden ser sensibilizadores, motivadores, pero no pueden dar lo que
tienen que dar, y que en cualquier médico tal, pues hay que verlo en cómo se hace, ¿no? Desde estas coordenadas, en la propia aula. Ahora voy a señalar algunos ejemplos prácticos porque quiero avanzar en formas prácticas de llevar a cabo, y que tienen un cierto reconocimiento, que no son solo casos particulares, de hacer del centro escolar una comunidad de aprendizaje profesional, que solo tiene sentido si hemos creado un contexto de mejora, ¿no? De mejora de las intervenciones que nosotros podemos hacer de los alumnos, etcétera, y eso dentro de un contexto de confianza. Hoy es también un tema muy importante en la literatura y en las más potentes para que se pueda compartir el saber hacer profesional, tiene que darse una relación de confianza que, por ejemplo, evaluaciones de profesorado, etcétera, la impiden, ¿no? Pero que también en España no tenemos ningún tipo de evaluación del profesorado y tampoco hay ese contexto de confianza relacional que dé lugar a el crecimiento como profesionales, ¿no? Y a que se vea natural y no una intervención en un espacio privado el compartir esas buenas prácticas. Sabéis que en los últimos tiempos, aunque se está aplicando a la enseñanza universitaria, pero su origen no es la enseñanza universitaria, es la enseñanza general y sobre todo la enseñanza secundaria, cuando los mejores resultados se han trasladado del norte de Europa a Singapur, Asia, Japón, ¿no? Pues también se ha planteado, ¿y cómo lo hacen? Pues entre otras cosas lo hacen de muchas maneras y algunas no son transferibles. Una vez que estuve en Santiago de Compostela, en Santiago de Chile, el taxista que me llevaba decía que venía a recoger a un profesor de Singapur. Los chilenos están muy abiertos a aprender, pero ya, a lo mejor seguramente el cómo lo hacen en Singapur es difícil que se pueda. Pero lo decía, se ha vuelto a relucir este tema que nos viene muy bien para lo que estamos tratando, el estudio de la clase, y es un profesor da clase, no a sus alumnos como habitualmente, sino ejemplifica la clase ante los compañeros de cómo lo hace, y eso no va muy lejos si además después no se discute, oye, no te comprendo por qué lo has hecho así, y si eso te funciona, porque yo lo hago de otro modo, o en fin, una práctica reflexiva, compartida, pero el viendo cómo lo hacen, ¿no? Desde estas coordenadas, el aprender como nunca mejor dicho, como una revisión clínica, señalaba yo ahí, de los colegas, por parte de los colegas, que solo tiene sentido si es un contexto no evaluativo, si es un contexto de mejora profesional, de crecimiento como profesional, etcétera, ¿no? De ayudar a los otros, de aprender. También Richard Elmore ha puesto en manifiesto el tema como, dice, visitas, podríamos traducirlo como visitas médicas, visitas de clase, y es no solo superando este sentido de dar una clase a los compañeros visitan a un profesional, avisándoselo previamente, claro, vamos a ir a tu clase, nos pondremos atrás, no queremos, y después, cuando los alumnos se han ido, discutir por qué ha hecho las cosas de una manera o de otra, ¿no? Y, bueno, esa perspectiva que ahora señalábamos de más española, y también en Portugal se han hecho libros, etcétera, de esta perspectiva catalana, sobre todo, de abrir los espacios compartiendo profesionales porque se han unido determinados grupos, currículos, etcétera, es decir, romper los horarios y los espacios como aspectos individualizados, ¿no? Que además también hay que decirlo, solo lo han podido hacer en colegios que tenían un cierto carácter concertado o privado, porque en los públicos a veces las instituciones de supervisión, etcétera, están para que lo que es la gramática básica de la escuela y los horarios escolares no se rompan, ¿no? Una vez una directora en un contexto que hasta daba en un contexto muy vulnerable, que además era un IESO, y cuando es un IESO y no tiene bachillerato, los alumnos que van allí tienen pocas expectativas. Dice, me di cuenta, y ella no tenía formación pedagógica, que era de inglés, que un modo era organizarlo por proyectos de trabajo, organizando entonces espacios, tal. Lo hice tal, vino un profesor de lengua y dijo que su asignatura tenía tantas horas y que él iba a presentar una queja ante la inspección, que esta es también otra, cualquier profesor que venga tiene que respetar, y si no, que no lo hubiera elegido, el plan que tenemos, ¿no?
desde estas coordenadas, y la supervisión, dice, fue el inspector del centro, el inspector jefe, el inspector del centro, pues hay que respetar la hora y no se puede romper la hora, y el inspector jefe, ante las razones que aducía, para no contradecirlo, vino a decir, todo depende de si queremos la ley o la mejora, ¿no? Este es un poco el tema. En fin, las escuelas como comunidades profesionales de aprendizaje suponen una determinada concepción de los profesores como profesionales y cambia la perspectiva esta de que el desarrollo profesional consista solo en recibir determinadas formaciones acreditadas, ¿no? Eso puede ser, pero es puntual. Y cada centro, cada organización, como aprender entre los compañeros en función de determinados proyectos comunes y orientados hacia la mejora. En ese papel en el que, entendámoslo de una determinada manera, equipos directivos o cualquier otro órgano pedagógico de la escuela que sirva para dinamizar, pues esto es lo que significa liderazgo en el fondo, dirigir hacia un objetivo común compartido y motivar a otros, puede desempeñar un papel para la mejora. Y cuando se habla de liderazgo pedagógico se entiende así, ¿no? De preocupación por... En España algunas veces los directores, ¿pero qué me dice? Eso depende de cada profesor. Pues si depende de cada profesor, entonces, ¿quién se responsabiliza de que el centro como conjunto, ¿no? Está en los déficits que tenemos en este tipo de propuestas y que sin embargo tienen que ir por ahí y qué podemos hacer para organizarlo. En fin, lo voy a dejar ahí para abrir el espacio de diálogo y en un libro conocido que tradujo Morata, pero en la portada no aparecía el subtítulo que dice transformar la enseñanza, la educación en cada escuela. En toda escuela se podría traducir. Vaya, si dos personas de las más representativas en el mundo tienen la receta, ¿no? O la propuesta de cómo cambiar la educación en cualquier contexto, ya, pero luego la respuesta es simple, ¿no? Pero va por ahí. El capital profesional de buenos docentes, claro, porque si de entrada son buenos, entonces el compartir las prácticas aún mejor, trabajando juntos en cada escuela es el principal activo para transformar la enseñanza, ¿no? En ese principal activo para transformar la enseñanza, no solo dentro de la escuela, también con otras escuelas, redes, antes lo señalaba, redes entre escuelas, espacios con la comunidad. En Portugal organizaron, y de un modo que era una propuesta conservadora, el agrupamiento de escuelas, y sin embargo ahora el agrupamiento de escuelas ha dado como resultado una interacción entre escuelas que ha tenido unos aspectos ventajosos, y que además va en una línea en general, ¿no? Y ese tema de nuestra escuela sí, pero no solo nuestra escuela, sino que tiene que ser también... Y ahí es donde desempeña un papel a veces los insumos externos que puedan provenir. Entonces, el liderazgo se entiende también orientado a desarrollar el capital profesional de los docentes, ¿no? Como individuos, como equipo y como profesión. Bueno, cierro ahí mi intervención y ahora tenemos el espacio de diálogo que espero sea productivo. Muchas gracias. Vea, muchas veces... Vale, eso sí, vale. Muchísimas cosas interesantes, todo relacionado con la
Sí, las preguntas Nesquik son las que son fáciles de contestar, porque se disuelven rápidamente. Entonces, la pregunta Nesquik es, ¿nos va a dejar un PDF de su charla? Sí. Yo no tengo ningún problema y la coordinadora tampoco. Lo digo porque esa es la pregunta más habitual en las aulas. Y entonces, la otra pregunta es la pregunta Colacao, que es la que es más difícil. El Colacao clásico se disuelve bastante mal. Es, ¿quién decide los contenidos del currículum de la educación obligatoria? Sí. ¿Cómo se decide y en qué contexto? Porque me ha llegado al alma eso que han mencionado ustedes sobre las oposiciones, que los temarios, que es una cosa bastante difusa, se van a usar los del año 93. Sí. Terrible. Sí. Sí, eso es así. Y no es una cosa tonta, porque es lo que le hace a un profesor ser profesor. Porque me salieron estos temas, me salió muy bien, y en último extremo, por eso estoy trabajando, ¿no? Ahora ya primero para que seas interino, aprobando, y luego cuando tienes puntos, lo otro. Esos temarios, que este es un tema, a veces, en otras épocas lo decidían buenos profesores universitarios, pero a veces es un tema que ni la universidad interviene, ni por ser sindical, porque fijaros, esos tipos de temarios son a nivel nacional, debido a que cualquier funcionario, a que cualquier alumno se puede presentar y ser profesor en otro. Entonces está por encima, aunque puede introducir alguna modalidad la comunidad autónoma, pero se tiene que respetar, es a nivel de Estado, ¿no? Y ya incluso, que por eso, este año también serán los mismos, porque no hay posibilidad de acuerdo, ¿no?, entre ese tipo de temarios. Y que ese asunto esté sometido a cuestiones políticas, ¿no?, ese tema, pues ese tema hay que quitarlo, porque en mi comunidad autónoma, pues para eso, si no, no hay ninguno. Pero eso debe ser objeto de discurso público por parte de... Eso está completamente anquilosado en las perspectivas de la química, de la biología o de tal, de los profesionales que entienden, o tiene que ser, o por parte de los profesores, es lo que podemos hacer, ¿no?, o por parte de los profesores de educación, y no tener un miedo que a veces se tiene, a que es un tema sindical, porque a veces también se toma, ¿no? Y desde esas coordenadas intervenir ahí, que además condiciones, ¿no? Pero la no posibilidad de acuerdo da lugar a que se prorroguen indefinidamente, que a veces dice, pues será para los libros de texto también, así no hay que cambiarlos, pero bueno, o también para las academias en último extremo, ¿no? Porque ahora la auténtica formación a veces es aquella que prepara para la, que no la universidad, sino las propias instituciones paralelas, ¿no?, que se dedican a preparar a esos profesionales. Pero ese tema no es un tema lo que yo señalaba, digo que los matemáticos, si es el temario de matemáticas, discutan que las matemáticas no van por ahí, ¿no?, y que esa no es la formación más adecuada, etcétera, ¿no? La coordinadora se quedará y lo pondrá a disposición. Sí. Aunque la conferencia, yo creo que además muy acertada para los estudiantes que hay aquí, que no creo que tengan prejuicios en trabajar comunitariamente, en trabajar con los colegas, en hacer proyectos nuevos, pero aparte de este asunto que tiene que ver con la organización de los centros, con la formación en los centros, me ha sugerido la intervención anterior un asunto que en secundaria también es muy acuciante. Es verdad que aquí no lo hemos tratado en ese punto de vista, pero que es importante. En muchos países, los contenidos de la educación secundaria no están relacionados con las carreras como están relacionados en España, en la formación inicial. Sí. Es decir, hay titulaciones de ciencias sociales, hay titulaciones de ciencias naturales, pero aquí no, aquí están las titulaciones referidas a la máxima especialización, como si todos fueran a ser científicos, como si todos fueran a ser tecnólogos, y luego nos encontramos con que uno tiene que dar clase de ciencias naturales, de biología, de geología, etcétera. Ese es un problema también que, abundando en lo que decía, quién elige los contenidos del currículum y quién elige el hecho de que
profesores se formen de una manera que luego no es real para la práctica en los centros. Entonces, yo creo que un profesor va al instituto y dice, pero si yo soy bioquímico. Entonces, esa formación, porque quizá en los centros de primaria no se da esa balcanización que se da en los institutos, y en alguna medida yo diría que tiene ciertamente que ver con esa formación tan aislada. Sí, hace muy bien con señalar, que yo no lo había apuntado, pero es un poco el tema. Yo estudié Historia del Arte, pero las oposiciones no hay para Historia del Arte, es Sociales, Geografía e Historia, ¿no? Y cómo no está esto encajado, ¿no? Desde una perspectiva y otra. Bueno, los que estamos en la universidad sabemos, ¿no? Las necesidades del mundo de la enseñanza no son parejas a las propias que tiene la universidad, que en otros tiempos había capacidad como para establecerlas a nivel general, pero ahora no. Pues se estableció una determinada licenciatura de humanidades que prácticamente no ha funcionado y se ha quitado porque agrupar, por ejemplo, Sociales, Geografía e Historia como carrera universitaria, ¿no? como conocimiento del contenido, que antes hablábamos, disciplinar, significaría reducir el espacio, ¿no? de cada uno de los departamentos, disciplinas, etcétera, y con la capacidad de autonomía que ahora se tiene, pues tal. Yo creo que la única respuesta que en esto había era, y que se perdió esa oportunidad, y en parte director general de universidades, aunque por más razones, era en aquel momento cuando se perdió esa oportunidad, Miguel Ángel Quintanilla, era el 3+2, ¿no? que hubiera dado lugar a una formación seria, porque daba lugar a bioquímica y luego para investigación o para enseñanza, ¿no? Y además eso otorgaba una identidad profesional, ¿no? De partida, porque no una identidad profesional, no encuentro trabajo, voy a hacer el CAP o el máster para luego sí me puedo presentar a oposiciones, que es una identidad suplementaria, ¿no? y no adquirida, y esa además hubiera abierto todo un conjunto de posibilidades, ¿no? para establecerla desde esas coordenadas y de entrada, ¿no? en lo que son tanto carreras de letras como de ciencias, pues había dos vías claras y que además todo el proceso de Bolonia nos llevaba encaminado ahí, porque aquellos que intervinieron, para establecer los planes de estudio había que hacer un estudio de las salidas profesionales. El estudio de las salidas profesionales salía clarísimo en muchas, que un campo era para la enseñanza, el mayor, y otro para la investigación en ese campo, ¿no? Y sin embargo nos estableció una salida para la enseñanza, sino suplementaria, y otra para la propia investigación. Y eso ya puede ser casi irrecuperable, pero seguramente habrá que además, por otra parte, para encajar con todas las estudiantes que nos vienen por parte de másteres, etcétera, también nos hubiera venido mejor ese 3+2 que hubiera dado en la organización que tenemos, hubiera dado una posibilidad, ¿no? de ya de entrada dedicarme a un campo disciplinar o dedicarme a una investigación en un campo disciplinar o dedicarme en ese campo disciplinar a la enseñanza, porque he cogido de entrada esa vía también. José Manuel Esteve y otros muchos han destacado una identidad posterior, esa de dedicarse a hacer oposiciones o el máster, o una identidad de partida en el que el modelo está conjuntado, y si no está conjuntado es consecutivo uno y otro. Pero también eso da lugar a toda esa falsa identidad, que incluso cuando se estableció en el máster de secundaria se estableció contenido suplementario, hay un apartado previendo eso, que era historia del arte y qué tal. Ahora se quejan, bueno, depende de cada lugar, pero muchas veces se quejan los alumnos de nos dar lo mismo que nos dieron en la carrera, ¿no? Pero tenía ese sentido que además no lo cubría, ¿no? Y no lo ha cubierto, de hecho. Sí. Hola, me llamo Fran y bueno, soy ingeniero técnico y estoy estudiando el máster para ser profesor de secundaria. Y bueno, ahora en marzo empezamos unas prácticas y se nos comenta que es difícil encontrar tutores de prácticas porque muchos no se quieren exponer a tener otro docente en formación en clase, y después de eso pues ya unos en privados, otros en concertadas, otros en públicas. Entraremos en la educación y me pregunto cómo
¿cómo nos animas o cómo nos motivarías a nosotros para intentar cambiar esa dinámica? O sea, ¿qué podemos hacer llegando a un centro donde el 90% de los profesores nunca ha tenido otro adulto en el aula o otro profesor en el aula? Porque si eres tú el único entre 40 profesores, ¿cómo cambias esa dinámica, ¿no? Sí, hombre, individualmente se diría, pero el tema es cómo hacerle ver que vas a aprender como un profesional, incluso aquellas, las que sean desagradables no, pero las que sean mejores prácticas, reconocerle, ¿no?, esas buenas prácticas y en cierta medida, pues eso, como cuando un buen profesional o un profesional hace su trabajo para enseñarle a otro que quiera aprender de él, eso no significa ningún tipo de, por decirlo así, en un espacio privado intervenir, sino al revés, dar visibilidad al buen saber hacer y a las buenas prácticas. Esto es curioso con lo que señalaba antes, en principio cuando va cualquier persona, como usted, a un centro, cualquier alumno, no tiene ningún tipo de individualismo, incluso cuando saca las oposiciones y va, o le han dado plaza provisionalmente en un centro, pero se da cuenta que intervenir en ese, parecería, ¿no?, por parte de los otros, que está metiéndose en un campo privado, ¿no? Estoy angustiado de cómo he salido en clase y en el recreo, en el bar, hablando con otros, preferimos hablar de partido de la semana, que no me preocupa tanto, pero hablar de qué puedo hacer porque luego no me funciona la clase sería mostrar mi incapacidad o meterme en otro ámbito, etcétera, ¿no? Y todo eso no puede venir por vamos a compartir, vamos a romper, tiene que ser otro modo de organizar, y ese modo de organizar tampoco viene por una reforma administrativa o de otro tipo, es por proyectos compartidos en los cuales preguntar a otro cómo te va y cómo me va a mí, ver, etcétera, pues no se considera como una intromisión, ¿no?, sino como algo natural porque queremos llevarlo adelante, ¿no? Esa perspectiva de frente a esto que conmigo no ha funcionado y a vosotros ha funcionado, y en un contexto de otro tipo, de un proyecto compartido, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque a mí no me funciona y yo quiero hacerlo también como vosotros, y que en otro tipo de profesionales como los médicos son tan naturales en vivir la profesión desde que eres médico interno, ¿no?, aprendiendo de otros. O sea, que prácticamente está un poco a la mano de cada docente que dé ese paso, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de iniciativa ni... Gracias. No obstante, hay centros que funcionan mejor que otros porque tienen una trayectoria, también los centros tienen una trayectoria de proyectos compartidos, de proyectos de mejora, y que son los que dan lugar, que además así tenía que ser, centros escogidos para centros de práctica, en los cuales pues no hay iniciativa individual, sino que hay unos modos de funcionar que ya tienen un pasado anterior que dan lugar a que se considere más natural el que enseñar las buenas prácticas para que los otros las puedan aprender, etcétera, que además suponen un cierto reconocimiento profesional, ¿no?, de aquel que lo hace, que es un tema también con graves déficits que tenemos en secundaria, ¿no?, por ese tema, y que además con las comparaciones en Europa, si alguien es un gran profesional, ¿no?, pues a veces el crecimiento profesional, aparte de espiritual, ¿no?, y de individual, como decía también Carlos Marcelo, mi compañero, la carrera es una carrera geográfica, ¿no?, más que profesional, que da lugar a que el asunto es qué centro puedes ir trasladándote para estar mejor o más cerca del lugar donde vives. Profesor Bolívar, enhorabuena lo primero por su conferencia. Creo que ha sido gratamente enriquecedora para todos nosotros. Si me lo permite, voy a dar paso a una pregunta de uno de nuestros alumnos de Ecuador, que se llama Reinaldo Morales, y nos dice, quiere preguntarle a usted, ¿qué horizonte vislumbra para la educación secundaria? ¿Qué horizonte vislumbra para la educación secundaria? La educación secundaria siempre lo ha sido y lo es así, que ahí se juega la verdadera educación, ¿no?, antes y ahora, porque primaria mal que bien, digo siempre, pero el tema de llegar a ser un ciudadano integrado se juega en la secundaria. Desde esas coordenadas, todos estos déficits
pues es un núcleo central, debe ser de la reforma educativa, así lo han comprendido determinadas organizaciones. Pero la secundaria, con esta perspectiva de unos profesionales con grave déficit de identidad, pero también de reconocimiento, que además ese reconocimiento, ese tema de acallarse, que ha llegado el profesor, ¿no? Al profesor no le otorga, como al médico, el ser profesor, la institución no le otorga se lo tiene que ganar él personalmente, ¿no? Y eso se lo tiene que ganar también no solo por ser buen profesor de química o de matemáticas, sino por tener otro conjunto de relaciones afectivas, emocionales, etcétera, con los alumnos. Pues desde esa coordenada es desde las que el futuro de un país se juega en la secundaria, siempre se comprendió así. Y esa secundaria acumula todo un conjunto de problemas, algunos no de la propia escuela, sino del contexto social en el que ha cambiado, y hay que cuidar, ¿no?, la formación de esos profesionales, el apoyo continuo, etcétera, ¿no? Y los modos de los que partimos en cada país de modo diferencial, porque esto que decimos de no integrado, en Chile o en otros países, Denis Baillan lo analiza bien en ese trabajo reciente, se llama pedagogías de lo social o pedagogías de la matemática, allí es más normal pedagogía en vez de didáctica de, y ya desde la propia carrera están en parte integrados, ¿no? Pero eso no les quita también para los problemas que tienen que saber afrontar con nuevos modos, y no solo por los conocimientos que tienen, con sacar adelante a los alumnos que tienen. Pero integrar a la propia ciudadanía solo se logra desde esa perspectiva con las habilidades, contenido y acreditación que le da la secundaria obligatoria. Buenas tardes. Yo quería preguntarle desde su perspectiva como profesional, pero también desde la parte académica e investigadora, pensando en una supuesta futura reforma educativa, ¿cuál sería para usted la piedra angular sobre la cual mejorar la educación secundaria? Sí, bueno, hay tantas piezas y algunas que se intentan y luego quedan en nada. Yo me comprometí mucho con las competencias clave, ¿no?, porque era un modo para romper los contenidos tradicionales, ¿no? Y también porque daba lugar entonces a que las competencias eran en secundaria, ¿no?, que además va en línea con las propuestas europeas, etcétera. Incluso las trabajé en algún país sudamericano como Guatemala. Y aquí pues se quedó en una reforma curricular que pasaba con un cambio de nombre. Estamos hablando en general, hay casos particulares, ¿no?, evidentes, elogiosos, pero hablando en general, pero que no cambiaron sustantivamente los contenidos. Para colmo, una reforma que apostó por ella, luego vino otra que no apostaba, luego se dieron cuenta, etcétera, ¿no? Yo creo que la perspectiva principal, y esta es la que hemos de aprender de Portugal, que partía de un contexto parecido al nuestro, y que si de verdad se confirma en próximo diciembre, pues podría ser la nueva Finlandia de educación. Y no se podrá decir porque han invertido más en educación, porque el profesorado ha estado, como los funcionarios, con el gobierno conservador, a unos niveles que en mayo pasado dijeron no resistimos más. Y dijo Costa, pues si no resistís, dimito yo como presidente, ¿no?, porque no lo podía aceptar. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? Por una parte, confiar en nuestros profesionales, por otra, apoyarlos, pero por otra, darle medios, ¿no? Y medios, un espacio ha sido que se han las recetas no se pueden traspasar en un programa nacional de éxito educativo para todos, que se basaba también en experiencias exitosas. El tema es darle un espacio de autonomía y de flexibilidad curricular, no en el sentido que se dio aquí, burocrático, sino sobre todo de usted tiene que sacar a estos alumnos adelante, y si no puede con los niveles que hay en matemáticas o en otros, usted tiene que poner los propios niveles, ¿no?, partiendo de la realidad que tiene. La LOCSE, que ahora hay que recordarlo, se llamó educación comprensiva, pero puso unos niveles que debían de subir todos los alumnos, los criterios de evaluación. Esos niveles, en vez de ser inclusivos, fueron excluyentes. Nunca bajó el fracaso escolar ni el abandono escolar temprano, así se certifica, con aquel currículum que quería ser inclusivo. Entonces, de estas coordenadas, al final, tiene que haber un marco facilitador, pero al final,
y ahora en estos contextos plurales, complejos y diversos, ¿no?, de qué es cada escuela y en el lugar en el que está, hay que dar medios, apoyo, etcétera, es responsabilidad de cada centro y de cada escuela. Y es en esa perspectiva en la que señalábamos cómo organizar los centros para que los profesionales puedan aprender, no solo en su propio centro, sino también de otros profesionales y de otras escuelas. En fin, asunto complejo, recetas mágicas no hay, pero ya no creemos que las recetas puedan venir de arriba como un Dios salvador, ¿no? Y por eso tampoco podemos aprender de otras experiencias, pero no se pueden trasladar miméticamente. Muy buenas tardes. Yo soy estudiante de tercero de Pedagogía y quería preguntarle, después de lo que usted ha expuesto y la contestación que le ha hecho al compañero que estaba estudiando el máster, que ha dicho que no había ninguna iniciativa y que todo formaba parte de lo que el propio docente pudiese aportar y de lo que él opinase. Entonces, me sugiere la duda de, como nosotros somos futuros formadores, entonces, ¿qué iniciativas cree usted que se deben implementar desde la universidad, ¿no?, para que ya desde nuestra educación y nuestra formación como pedagogos, pedagogos o profesionales de la enseñanza, podamos implementar lo que usted dice para que a la hora de que seamos nosotros los formadores transmitamos esa iniciativa y ese sentido de colaboración que es necesario en la educación y en el sistema educativo? Muchas gracias. Sí, sobre todo tenemos obligación de conocer otras experiencias y, porque sea un poco el tema, hay buenas experiencias pero no se conocen, ni ha habido medios para conocerlas por parte de la dirección, de los profesionales. Tenemos obligación de llevarla a cabo y sobre todo aprender también en los contextos en los que estamos, ¿no? Cuando comenzaron los orientadores, por recordar, los orientadores de secundaria en los institutos, conforme se iba implantando, y no era el mejor modo, la LOSE para aquellos profesores que estaban, decían, ¿y estos profesores para qué están aquí? Porque yo soy de matemáticas, Ahora actualmente hay muchos directoras y directores que son orientadores y eso significa que se han ganado un reconocimiento por parte de los profesionales. Pues ahí está un poco la labor, ¿no? Esa labor de apoyo con determinadas experiencias y experiencias contrastadas, porque si no nos ganamos escasos reconocimientos, experiencias contrastadas con la realidad y las demandas que tienen. Y también que esa es un poco la labor, porque muchas veces he trabajado mucho con los centros de profesores, tienen poner en conexión determinadas experiencias. Yo no puedo ser el que tenga recetas, pero sí conozco que en tal centro y no tendría problema para venir aquí o que vosotros fuerais allí o conozco este otro tipo de... un poco así. Sí, yo creo que es una de las faltas que igual también hay en la educación y sobre todo también en la universidad, y no implementar más prácticas, para que también nosotros sepamos desenvolvernos y no llegar al máster o las prácticas y nos encontremos tan individuales y nos encontremos en ese ámbito en el que tampoco sepamos actuar, y que yo creo que implementando más prácticas y más experiencias, igual no tanto nuestras, sino con lo que usted dice, que venga más profesores, que tengan su experiencia y nos cuente su visión, tanto negativa como positiva, pues nos enriquezca de esa forma por medio de la experiencia de otras personas. Sí. Pero en fin, los caminos van por ahí, ¿no? El tema de es insuficiente, hace falta la inmersión en la propia práctica, trasladar eso que se ha dado en llamar un MIR docente, etcétera, pero aunque tenemos que seguir con ese tipo de discursos, siendo realistas, con la inestabilidad, con el apoyo, con el acuerdo entre todas las autonomías, etcétera, largo me lo fiáis, ¿no? Desde esta... se diría, pero ahí está el tema de las cosas que no se pueden hacer, si se considera necesaria hacer a través de todo un tipo de discurso, es el único medio que tenemos para intervenir en que se realicen, ¿no? Hola, buenas tardes, Antonio. Hola. Soy Elena. Ya. No, yo simplemente quería hacer una reflexión porque creo que estás hablando mucho de crear la identidad desde los propios centros, del desarrollo de comunidades académicas, profesionales, etcétera. Y yo creo que parte de culpa de que no sea, de que la profesionalización de los docentes no esté
desarrollada como está desarrollada, por ejemplo, en otros ámbitos de aplicación, como pueden ser los médicos o otros ámbitos de aplicación fundamentalmente, también se debe en parte a que desde lo que es las instituciones o las agencias que nos ocupamos de la producción del conocimiento, no nos hemos ocupado de atender a la investigación sobre la práctica, a lo que constituye el quehacer y la realidad de los docentes, que es un tipo de realidad práctica, de pensamiento práctico. Y yo creo que mientras no haya un corpus científico, entre comillas, con lo que eso significa en nuestros ámbitos, suficientemente asentado, riguroso, fundamentado, no estamos acompañando tampoco a darle ese estatus profesional al ejercicio de la docencia. Entonces, en muchos casos, en gran parte de los casos, lo que es la producción del conocimiento desde el ámbito académico está absolutamente alejada de lo que es el ejercicio profesional y de las preocupaciones que ese ejercicio profesional van haciendo surgir entre los propios docentes. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo sobre la práctica docente y bueno, pues mira, estamos pensando que a lo mejor una manera de darlo a conocer a ellos es pues organizar un tipo de formación en centros en el que desde nuestros resultados colaboremos con ellos a ver cómo lo ven ellos, nuestra interpretación de la práctica que ellos están desarrollando. En fin, quiere decir que hay una responsabilidad desde la formación inicial también en ir introduciendo muchos contenidos que tengan que ver con lo que es el ejercicio profesional, o sea, con el día a día de los docentes y con esas preocupaciones que constituyen el quehacer diario. Y eso se constituye en objeto de investigación y de producción de conocimiento. Y yo creo que eso, en general, desde la universidad, tanto en la formación como en lo que es en las tareas de investigación, está bastante descuidado. Esa es mi impresión. Sí. A menudo. Sin duda. Y hay una responsabilidad grande en ese tema, incluso en las propias prácticas que realizamos, tanto en el máster como en otros. Cada sitio es cada sitio, ¿no? Pero muchas veces se quejan. En Granada los directores dijeron que iban a hacer huelga con el máster de secundaria para no escoger prácticas. Y yo, que estoy mucho con ellos, los apoyaba, ¿no? Porque, ¿y qué nos ofrecen a cambio? No iba ningún tutor, prácticamente, ¿no? Digo, ese tema de ayudarle a otros, de lo que tienes, de mis alumnos vienen a aprender, vamos, de visibilizar, y de lo que nos ofrece la universidad, que podamos entrar a la biblioteca o que nos dé un papel de que hemos impartido. Digo, ese asunto tiene que ir, y cuando hablamos de cualquier tipo de inmersión sobre la práctica, tiene que ser un modo de conectar unos con otros. Pero aparte de eso, muchas veces la pedagogía oficial o la didáctica oficial nos ha hecho creíble porque hablaba de unas cuestiones que, debidamente trasladadas, pero en cualquier caso inmersas en el contexto y en la vivencia de la propia práctica, se tenían que hacer. En la medida que he podido lo he cuidado y me piden cualquier cosa en escuela española, en tal. Eso no me sirve para investigación, pero me sirve para difundir el conocimiento, ¿no? En la medida a otros, ¿no? Debidamente traducido, traspuesto, ¿no? Para que pueda ser inmerso y en cualquier otro tipo de espacio. Y el problema, un poco el asunto, no es de otros, sino que es, el profesorado de tal, sino que me lo han creado, ¿no? Cuando tengo problemas con los alumnos, no es solo incapacidad mía, sino también de las instituciones, hay que decirlo, ¿no? Que me han hecho creer que esto era y que luego no me han proporcionado medios para crecer profesionalmente. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna opinión o consideración? Bueno, yo quería comentar que quizás a la hora de diseñar los sistemas educativos, a veces parece que se está esperando la llegada de una especie de arcángel con el diseño inteligente del sistema educativo. En mi opinión, y viniendo de la biología, el único diseño realmente inteligente es el diseño evolutivo. Es decir, que el propio sistema sea capaz de reformarse a sí mismo y no esté al albur
de las peleas políticas que no se ponen de acuerdo ni para realmente tener un pacto educativo. Sí. Entonces, los propios profesionales de la educación tienen mucho que decir, las facultades de educación tienen mucho que decir, y cómo se interacciona dentro del sistema educativo en su conjunto es muy importante para esa evolución natural, vamos a decir así, del propio sistema, que sea capaz de adecuarse a los entornos cambiantes de la realidad. Los sistemas son muy rígidos y tenemos el temario del 93. Sí, pero también ¿qué respuestas son más adecuadas para nuestra situación? El sistema político y administrativo y las respuestas que da a nivel general tienen que ser evolutivas, ¿no? Pero aquí ya lo sabemos, el cambio, la educación, hemos tenido la mala suerte de no ser un problema de Estado, la educación de los alumnos, sino ideológico y entonces da lugar a que el sistema no pueda aprender unos de otros, porque es un problema que todos los alumnos no pueden llegar a la secundaria obligatoria. La LOCSE dio aquella tan mal salida que hasta el nombre de garantía social contaba un director de instituto ¿qué puede hacer entonces con mi hijo? Y como no sea lo metam, también se dice la palabra en un programa de garantía, pero mi hijo no ha hecho ningún delito, ¿no? Sí, hasta el nombre era. Pero dimos una respuesta, por ejemplo, los programas de cualificación profesional inicial. Yo tuve algún alumno que hizo alguna tesis sobre ello, investigó y vio lo bueno y los defectos que tenía, pero el sistema no aprende. De pronto vino otra perspectiva y se dio en llamar formación profesional inicial, ¿no? Y puede venir otra. Ese es un grave conflicto que tenemos, ¿no? Es decir, propuestas educativas que se ponen al servicio de la propia práctica, sin duda, que han venido desde arriba, pero que se han contrastado con la práctica, que ha funcionado y que no, y la nueva propuesta tiene que ir cómo mejorar eso. Y sin embargo, la nueva propuesta a veces va por una propuesta completamente contraria, ¿no? Se dijo el tema de orientar la enseñanza en un sentido de competencias, ¿no? Y se intentó, pero vino otra propuesta que era reivindicar de nuevo los contenidos, ¿no? Incluso dividiendo las asignaturas, como eran las 11. Curiosamente, la segunda de ver, Montserrat Comendio, está ahora en un programa de competencias como es el programa PISA, ¿no? Pero, digamos, lo que valía la propia autoridad, porque en España todavía también creemos en las respuestas de arriba, a ver si cambian las 11, ya, pero eso no va a resolver el problema que tiene. La propia respuesta desde arriba no aprende, el sistema no aprende, vamos, en otros términos, como bien señalaba. Que además en esa metáfora hay el crecimiento, ¿no? Los centros que aprenden, organizaciones que aprenden, es una metáfora de origen biológico. Pero en cualquier caso hoy nos movemos, y así si no hay otra cuestión para cerrar, en que estamos desengañados de que pueda haber una propuesta novedosa que pueda servir para todos, en todos los lugares y en todos los alumnos, ¿no? Tiempos hubo en los que no solo se creía en ella, sino que parecían funcionar, que por eso se creían. Ese aspecto se ha disuelto completamente, ¿no? En estos contextos sociales complejos, como lo son, en general, y los centros educativos que lo acogen en particular. Entonces, de esa perspectiva, la respuesta tiene que ser más local, con lo cual le tenemos que hacerle creer a los profesionales que esa respuesta depende de ellos y que se les van a dar los medios y los apoyos oportunos para que puedan hacerlo, pero también la responsabilidad para lograrlo, ¿no? En los momentos mejores. En Cataluña se hizo un poco, usted tiene que sacar a todos los alumnos adelante, pero no puedo. Bueno, ¿y qué necesitamos vamos a hacer un contrato, programa, de qué medios suplementarios vamos a tener? Pero a cambio de esos medios complementarios, usted me tiene luego que responder de que sean cumplidos, ¿no? Desde esas coordenadas. Y esos medios que hacemos para este instituto y ese contrato, en ese medido de apoyar, pero también la responsabilidad no es el mismo que el de otro lugar. ¿Y por qué no es el mismo? Porque los problemas que tiene esta escuela no son aquellas. Sin embargo, las respuestas que estamos dando, pues a veces son, cuando hemos tenido estos últimos años en Andalucía,
4.000 directores provisionales por un año, ¿no? Y teníamos, los profesores se mueven cada 2 años, pero si no les gusta el lugar que se ha movido, establecemos un concursillo que se pueden mover de modo provisional también durante otro año. Y en algunos centros, que son los que más se mueven, de los peores contextos vulnerables, el 70% del personal y el propio director. Entonces, que la respuesta es local. ¿Dónde va, no? Ahí. Pero, entonces, ¿qué podemos hacer para que los centros tengan una cierta estabilidad, ¿no? Y un compromiso para sacar adelante a todos los alumnos? Y sobre todo un compromiso que sea un reconocimiento de que los mejores profesionales estén con el reconocimiento debido de todo tipo en esos contextos donde de verdad se puede mostrar su profesionalidad, etcétera, ¿no? Pero, en fin, tenemos todo ese conjunto de déficits que debemos reclamar desde arriba, escribir para que eso así no suceda y apoyar con cualquier tipo de discurso por donde tienen que ir las líneas más prometedoras, que no siempre son las que se corresponden con nuestra realidad. Aunque por suerte tenemos buenas prácticas, buenos centros, buenos profesionales, que son un poco los que tienen que servir. ¿Quién ha dicho que no se puede? Pues aquí hay uno que estaba en estas situaciones y han podido, ¿no? Y además se sienten bien reconocidos como profesionales. ¿Qué? Sí, sí, también hay malos, claro. Y los malos no es por los malos, es porque los alumnos, ¿no? Esos ciudadanos se van a ver, ¿no? No reconocidos en su derecho a poder integrarse, y el primer medio es la educación obligatoria. Bien, pues yo creo que el panorama no es fácil, es difícil. Esa metáfora evolutiva está muy bien porque se trata de transformar cosas poco a poco y no hacer grandes cambios. Y estoy convencida que la conferencia que nos ha ofrecido Antonio Bolívar pues va a servir para que los alumnos de secundaria que van a ser y porque se están formando sepan que ellos sí que tienen algo que aportar al sistema y que hay una responsabilidad macro de las instituciones, de los ministerios, de los políticos, pero también una responsabilidad de cada uno de nosotros. No aislarnos, trabajar en conjunto, ilusionarnos por mejorar. Yo creo que, pero bueno, que las ilusiones es un decir. Yo creo que hay posibilidades de hacer cosas, ¿eh? A veces a los pedagogos se nos pone un poco de que hablamos, decimos, es que hay muchas cosas que se pueden hacer, las decimos, pero no se hacen. Hay muchas metodologías que se pueden hacer, hay mucha formación que se puede trabajar conjuntamente, pero no se hacen. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hagámoslas. Vale.